Buenos días, amables oyentes de Radio Fénix. Estamos, como todos los martes, de 10 a 11 de la mañana, en Habitar el Pensamiento, programa oficial de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FUCBAN. Les habla su secretario general actual, Gustavo González. Es un gusto saludarlos a todos en una mañana lluviosa. Aparentemente, por lo que dicen los pronósticos, estaría toda la semana con este clima, lo que no es lo mejor, cuando se trata de tantos días, ¿no es cierto? Llega un momento que a uno lo satura la lluvia. Entonces, en ese marco es que entramos en esta semana con algunas actividades muy importantes de FUCBAN que, antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, quisiera informarles a los compañeros. Por un lado, se cerró con la Agencia Nacional de Vivienda y el Ministerio de Vivienda el tema del 2%, es decir, la arquitectura financiera que faltaba para que todas las cooperativas nuestras estuvieran al 2%, bueno, comenzó a operarse con ahora la parte administrativa, es decir, la situación, la resolución política ya está tomada desde hace tiempo y ahora solo basta con el problema administrativo, que será lo menor y que esperemos que no haya ninguna tranca en el hecho. Esto por un lado. Por otro lado es que tendremos una semana de plenarios también. Y bueno, estamos en un momento muy importante hacia el plebiscito contra la reforma jubilatoria. Y por eso hoy invitamos a Karina Sosa, presidenta del Sindicato de los Trabajadores de la Seguridad Social, para conversar con ella, que compartimos con la compañera el comando, la comisión central de la recolección de firmas, y para conversar a ver cómo va la campaña, cuáles son los temas centrales. Buen día, Karina. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación. Perfecto. Bueno, Karina, falta un mes y medio para entregar las firmas aproximadamente. Contanos un poquito cuál ha sido tu experiencia en esto, ¿no? Es decir, cómo has llevado esta experiencia adelante, que es una experiencia de masas muy importante, donde se le pide a la población la firma para habilitar el plebiscito, para que nuestro pueblo en forma soberana vote a favor o en contra de estos 3 puntos que se están impulsando. Bueno, la experiencia, para arrancar a hablar desde lo histórico, ¿no? Porque creo que la gente tiene que saber que esto está desatado completamente de lo que tiene que ver con las elecciones nacionales. Si bien no hay más remedio que hacerlo en esa oportunidad, porque así lo dictamina la Constitución, porque es una de las quejas que uno escucha a veces, ¿por qué esperan hacerlo con las elecciones nacionales? Y bueno, es la Constitución, no nosotros que lo definimos. Decir primero que nada que cuando yo era muy jovencita ya esto se intentó hacer, ni bien aparecieron las AFAP en nuestro país, y lamentablemente, como la promesa de la doble jubilación era un atractivo importante para las nuevas generaciones, que hoy ya no somos tan nuevas, se afilió a muchísima gente que hoy pierde más de lo que gana, ¿verdad? Después de eso vinieron años en los que se puso en práctica una ley de seguridad social que abarcaba jubilaciones y pensiones, pero que algunos años más tarde fue dando algunas señales, el gobierno de turno, ampliando derechos, ¿verdad? Por eso apareció lo que se llamó el subsidio especial por inactividad compensada, el subsidio transitorio de incapacidad parcial. También hubo una ley del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Tanto argumento que utilizan en contra nuestro ahora de la pobreza de los niños, contra favorecer a los adultos mayores, cuando el 40% de los hogares más pobres subsisten gracias a una jubilación, una pensión. Entonces, por eso poner sobre la mesa un poco históricamente lo que ha sido la seguridad social y por qué nosotros ahora apuntamos a esto. A nosotros no nos quedó más remedio que ir por un plebiscito que dejara 3 puntos como base a los efectos de poder sí sentarnos a conversar con tiempo, con paciencia y con la opinión de todos y todas. Porque cuando una ley nace desde la discusión de unos pocos y en función de un préstamo que se le pide a los organismos extranjeros de crédito, que son los que te ponen pautas
para que después tengas que tratar tú a tu gente de una u de otra manera en materia de seguridad social o en materia de salud y de educación, que ya hemos visto que hubo una reforma educativa también, nada puede salir bien. De hecho, la reforma que se vota en mayo de 2023 ya tiene un remiendo en octubre del 2023. ¿A los efectos de quién? De Renan Rodríguez, que hoy justamente saca un artículo, vaya en qué diario, en el diario El País, donde alerta a la población, y ya no está alertando a la población más pobre, está alertando a aquellas personas que tienen ahorros suficientes en las AFAP, de que les estarían imponiendo, valga la redundancia, un impuesto a ese adelanto que trajo la ley. Esto es muy importante, porque esto apareció hoy, ¿no es cierto? Es decir, que el propio gobierno que aprobó, que impulsó y aprobó la ley su bancada, ahora coloca un impuesto. ¿Es así? Es claro, porque cuando se sientan a redactar las normas los juristas, hacen el cuerpo de la ley, después vienen los decretos que la interpretan, ¿verdad? Y bueno, y en eso de la doble biblioteca que existe y existió y existirá por los siglos de los siglos, cada interpretación tiene sus cuestiones. Y acá este señor, que para mí goza de un currículum impecable en materia de seguridad social, que también fue el que alertó a su hijo, hoy parlamentario, de que tenía que hacer este remiendo en octubre, porque si no se le iba a venir la noche, por decirlo mal y pronto, porque no solo se iban a dar cuenta los sindicalistas que estamos en el medio del BPS, se iba a dar cuenta la población en general del despropósito que querían hacer con esas modificaciones. Entonces ahí un poco sortearon el asunto. Lo que nosotros vemos es un grado de improvisación tal que los decretos de interpretación que después tenemos que poner en práctica los funcionarios del Banco de Previsión Social llegan un 31 de julio para ponerse en práctica el 1 de agosto. O sea, no le dan tiempo ni siquiera a las más altas jerarquías, que son las que tienen que bajar la información, para poder atender de forma prolija, ordenada al beneficiario. Es más, se han tenido que modificar muchas pasividades por efectos de haber sido asesorados de forma errónea por diferentes interpretaciones que todos los días cambian además. Es importante que la audiencia sepa brevemente, que ya la hemos dado en este programa, pero hoy que estás tú nos parece mucho más importante que lo digan, es los 3 puntos, ¿no? Es decir, sí. ¿Por qué 3 puntos vamos? ¿Por qué 3 puntos estamos pidiendo las firmas? Estamos pidiendo los 3 puntos fundamentales para nosotros. El de la edad es uno que nos parece que un gobierno que habla tanto de libertad no puede coartarla de semejante manera. Primero porque lo prometió en campaña, o sea que nosotros consideramos que el retiro a los 60 años es correcto, pero no impide que el que quiera seguir trabajando pueda hacerlo. Tampoco impide que aquel que tenga servicios bonificados, que pueden ser los docentes, los trabajadores de la refinería de ANCAP, alguna parte de la salud también, que por la complejidad de la tarea tienen servicios bonificados, se puedan retirar antes. O sea que nosotros no lo vemos como un... No es restrictivo. No lo vemos restrictivo, que dicen que encorsetamos en la Constitución algo que no es para la Constitución. Nosotros creemos que sí, en la medida en que, habiendo estudiado la norma, y vuelvo a la ley, sabemos que va a haber cada 2 años un estudio de la expectativa de vida de la gente, y mañana pueden ser 65, como pueden ser 67, como puede ser 70, como puede ser jubílese hasta que se muera. Entonces, había que poner ahora un tope porque era el momento. Eso con respecto a la edad, sin mencionar que la tasa de empleo desde los 60 años en adelante baja estrepitosamente a un 19% de plena ocupación. O sea, si nosotros estábamos hablando recién de que se había creado un subsidio especial por inactividad compensada en el 2008, porque en 2008 y 2009 PS no necesitó asistencia financiera del Estado, porque funcionaba muy bien el BPS, porque se controlaba la recaudación, cosa que ahora tampoco se hace. Entonces, si teníamos un subsidio especial para aquellas personas que con 57 años quedaban desempleados de forma forzosa, y le dábamos 3 años para que llegaran a generar la causal, por algo era, ¿verdad? Era porque nadie los tomaba en ningún trabajo, por lo menos ni siquiera digno. Tal vez podrían conseguir alguna changa, pero en un trabajo de calidad.
Con respecto al otro punto... No, ahí también sí. es importante lo otro de que ellos, me pongo un poco en abogado del diablo, ellos dicen, bueno, pero en todo el mundo la gente está viviendo más, entonces hay que seguir acompañando esto. Que yo creo que acá hay un elemento filosófico, conceptual, fundamental, que hemos esgrimido y hay que seguirlo esgrimiendo, que es que si la ciencia y la tecnología y la medicina avanza, es para que la gente goce más la vida, no para trabajar. En realidad, este argumento de que, porque como tú bien decías, si a los 2 años van a evaluar, y si la ciencia sigue avanzando, bueno, va a llegar un momento que hasta el último día de nuestra vida vamos a seguir trabajando según esta concepción del oficialismo que ha impulsado esta ley. Pero entonces el primer punto está claro. El segundo punto. Sí, está claro, pero también habría que agregar Dale. algo. Cuando nos comparamos con otros países, también tenemos que ver con quiénes nos comparamos, ¿verdad? Porque muchas veces nos comparan con países donde se percibe una jubilación, pero salís a la calle y tenés un accidente y necesitas una medicación y no tenés que desembolsar desde tu salario mensual porque tenés todas las necesidades básicas cubiertas. O también, un punto que poco se menciona, hoy con 60 años de 30 de trabajo tenés una tasa de asignación del 45%. En el futuro con 65 y los mismos 30, o capaz que con 65 y 35... la tasa va a ser la misma, o sea que no hay nada, no hay un atractivo tampoco para la gente para que diga, no, me quedo trabajando porque eso me va a resarcir económicamente y estoy bien de salud y no tengo nietos, no tengo ganas de pasear, quiero seguir trabajando porque me gusta. Tampoco hay un atractivo en ese aspecto, ¿verdad? Que yo creo que tendría que ser algún tipo de incentivo para que la gente decidiera quedarse por opción. ¿Qué otro punto que tenemos que marcar? Yo creo que esto es por la galería, porque nosotros sabemos que la mediana de jubilados está retirándose entre los 63 y 64 años. O sea que lo que quiero decir con esto es que no mueve la aguja en tema de aportes reales el hecho de haberlo cambiado a 65. Para mí tiene más de fondo lo de estudiar la expectativa de vida y poder subirlo que el haber puesto el 65. Yo creo que eso fue un piso. El segundo punto, mirá si será importante, el equiparar las jubilaciones y pensiones con el salario mínimo nacional. Bueno, primero que nada, trabajadores del mundo unidos, ¿no? Porque en realidad los activos, que son los que hoy pagan para que los pasivos puedan cobrar la jubilación, son los que están peleando en la cancha, en los consejos de salario o con las patronales directamente, sus laudos, ¿verdad? Bueno, la medida en la que eso se siga dando, el jubilado va a obtener el beneficio. Y yo creo que lo merece porque fue el trabajador que ayer peleó por el jubilado de ayer también. Ahora allí ellos dicen, pero esto va a desfinanciar al BPS. Sí, lo mismo decían de las AFAP que venían a salvar el mundo y acá estábamos con gente que cobra 500 pesos por mes de jubilación por AFAP. O sea, esos fatalismos que le llamo yo fatalismos. Que han puesto mucho, ¿no? Claro, hay que ver de quién vienen y qué nivel de desesperación tienen para decir las barbaridades que dicen sin ningún argumento de fondo. Porque si uno solo los escucha detenidamente, no dicen el por qué ni el cómo. Tampoco la cifra. Claro, sí dan cifras. De hecho las dan. Sí, pero no dan cifras que vos puedas comprobar. No son comprobables desde el momento en el que ellos no te dicen aplicables a qué año, en qué etapa, cuál es la muestra que tomaron para hacer la encuesta, desde dónde parte la premisa, cuál es la hipótesis. Los que más o menos nos movemos dentro de la academia, que sabemos cómo se forman todas estas proyecciones, entendemos claramente que para saber de qué están hablando, primero tienen que decir cómo llegaron a ese resultado. Entonces, te tiran el resultado como... Y todavía le exigen al movimiento sindical y a las organizaciones sociales que seamos nosotros los que demos los números. Sí, sí. Nosotros ya les hemos dicho en incansables oportunidades que los números los tenemos, pero no tenemos por qué dárselo a nadie porque no es nuestro trabajo. Claro. Lo nuestro es regular estos 3 puntos para que queden en la Constitución y que de ahí se empiece a discutir una reforma coherente. Tenemos un número que impacta, por lo menos yo cuando lo he hablado con mucha gente impacta, que es cuál es el traspaso de dinero del BPS a la SAFAP por año. Que estamos en 1.468 millones de dólares anuales. Una barbaridad. Sí.
Si eso uno en términos en términos concretos lo traspola a casi un 20% que nos cobran las AFAP de nuestro Montepío, de nuestro ahorro jubilatorio por funcionar, y la verdad que tenemos que decir que es la gran estafa, ¿verdad? Que ha sido la gran estafa. Porque tampoco estamos hablando de sociedades anónimas que estén repletas de puestos de trabajo. Tú miras, y eso es información oficial, la que tiene más tiene 248 empleados, que es República FAP. O sea, estamos hablando de que todo el trabajo lo hace el BPS de forma gratuita. Sin perjuicio de eso, tampoco nos dicen cuánto le va a costar a Rentas Generales cubrir el 5% obligatorio de las cajas paraestatales que van a entraron el 1 de diciembre pasado en la misma dinámica de régimen mixto. Eso se va a extender durante 30 años, esa transferencia del Estado hacia las cajas paraestatales a los efectos de que no pierdan capacidad y solvencia. Cuando hablamos de cajas paraestatales sería importante, Karina, que digas cuál es para el oyente, digamos. ¿Cuál, por ejemplo? Bueno, el servicio de retiro de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, la caja policial, la caja bancaria, la caja profesional, y queda por fuera y a estudio la notarial, porque en el 2019 se automodificó, subió los aportes de sus afiliados y más o menos viene teniendo un nivel sostenido de que no está necesitando ayuda, y entonces en ese marco la dejaron por fuera, pero eso siempre a evaluar, ¿verdad? La ley lo prevé también. Entonces lo que tú decís es que estas cajas paraestatales también ya muchas de ellas tienen un déficit muy grande, como la caja militar, por ejemplo, ¿no? Sí, que nunca entendimos por qué el ensañamiento con el Banco de Previsión Social, que atiende el 82% de la población, sí, claro. La verdad que no lo entendemos. Entonces, que además va a haber un porcentaje de todas esas cajas paraestatales que también, supuestamente y con comillas, serían déficit. Y bueno, va a tener que volcar el Estado. Es lo que dicen quienes propusieron la reforma. Ellos nos toman como un gasto. Nosotros nunca haríamos semejante cosa, porque para nosotros la seguridad social, como la salud y la educación, son inversiones en el capital humano de un país. Para ellos es todo un déficit, es todo un gasto. Ahora, tampoco dicen cuánto les cuesta instalar la unidad reguladora, la agencia reguladora de la convergencia de las cajas. Tú sabes que eso va a ser un directorio. Sí, con funcionarios, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿y cuál es el presupuesto que han dado? ¿Han dicho a nivel presupuestal cómo se va a elaborar? ¿Cuánto le va a costar a la gente? ¿La gente sabe que eso existe? Porque hay un montón de temas para tratar. Es muy difícil en seguridad social poder abarcar todo en una hora de programa, pero por lo menos que la gente empiece a razonar en clave de, nos hicieron una reforma porque estamos viviendo más y porque se fundía el BPS. Porque se funde el BPS. Ahora resulta que están gastando fortunas que no nos dicen cuánto es, y nosotros vamos a cobrar menos. O sea, siempre el trabajador tiene que poner el hombro, porque tampoco se exploraron otras formas de financiación en este intento. Y también, además, que hay que tenerlo claro, que no dice en la Constitución en ningún lado que la previsión social de nuestro país se debe cubrir solamente con impuestos. No lo dice. También no. La caja del Estado puede aportar como para otras cosas. Esto es como que la otra vez un docente decía, bueno, si vamos a estudiar la inversión en educación por el PBI, estamos en el horno. ¿Por qué? Como dicen los muchachos ahora, ¿no? Porque no se puede ver como un gasto eso, ¿no? Y no se puede hablar de desarrollo de un país con una pésima previsión social, con una pésima educación, con una pésima salud. Tercer punto. Bueno, el tercer punto claramente es la eliminación de las AFAPs. Creo que en eso vamos a ahondar un poquito en el asunto de decir cómo nacieron y cómo se fueron fidelizando y cómo. Yo creo que quienes peinan canas pueden recordar todavía el Banco Montevideo, ¿verdad? Año 2002, crisis bancaria, corrida, todo esa cuestión de lamentables hechos, que todavía recuerdo algunos de forma patente, era muy joven yo, pero me acuerdo. Y el Banco Montevideo era partícipe de una FAP. ¿Y dónde está hoy el Banco Montevideo? ¿Quién fue el garante del dinero de los trabajadores? Siempre es el Estado. De hecho, en el contrato original que estas empresas, sociedades anónimas, firman en el año 96, se tenían que hacer cargo del pago de la renta.
y eso no sucedió. Eso después se le transfirió como una obligación al Banco de Seguro del Estado, otro ente estatal. Entonces, la pregunta del millón es, ¿generamos un sistema para pagar mejores prestaciones? Y el sistema fracasó estrepitosamente, si no hubiese habido una reforma en el 2023, a menos de 30 años de aquella reforma, ¿verdad? Que vino para salvar ya en aquel momento, supuestamente, al BPS. Exacto, y la verdad es que esos 22.000 millones de dólares que tienen en su poder hoy las AFAP, realmente en el Banco de Previsión Social no solamente que estarían dando un sentido más propio a lo que es la solidaridad intra e intergeneracional, sino que es en el lugar en el que tienen que estar. Nosotros no concebimos a la seguridad social como una mercancía, no nos parece que ese sea el camino, muchísimo menos profundizarlo, como te decía, en este sentido de que entran todas las cajas a partir de diciembre pasado, ¿no? Que entran, no, que ya entraron. Sí, pero Karina, ellos dicen que con este tercer punto lo que estamos haciendo es, bueno, han usado términos desde expropiación, sí, claro, a los trabajadores, robo. Bueno, el ministro de Trabajo se fue un poco más todavía, usando un lenguaje más popular todavía, dijo, le están afanando el dinero, la guita a la gente. No sé, se puso un poco tanguero, digamos, sí, ¿no? Ni hablar. Bueno, que no le cae muy bien, no le cae muy bien ese formato que tomó, ¿no? Pero bueno, llegaron a decir eso, que le queremos afanar. Entonces, a mí me parece que es clave, bueno, primero sería clave que el ministro de Trabajo pidiera disculpas. Eso es lo primero que tendría que hacer, retractarse de ningunear a la central de trabajadores, a las organizaciones sociales, con una barbaridad como llamarnos chorros. ¿Por qué nos llamo chorros? Si yo digo... Yo preferiría que renuncie. Bueno, también. Pero bueno, eso sería, pero no se va a dar, lamentablemente. No. Una alegría de ese carácter no vamos a tener. No. Pero bueno, en ese marco, digamos, ellos dicen eso. Bueno, ¿qué le contestamos nosotros, Karina? Bueno, nosotros le podemos dar dos respuestas. Ahí va. La primera es que expropiación es otra cosa. Claro. Que incluso está en la Constitución y se define muy bien, es cuando tú le tenés que pedir un predio a alguien porque tenés que construir una carretera y por una justa paga tenés que hacer la transacción y la persona no se puede negar. En este caso el dinero no se pierde, sino que se transforma. ¿Y de qué manera se transforma? Con garantías. ¿Qué garantías? Bueno, la primera, el fideicomiso, un instrumento muy utilizado por gobiernos anteriores y por el actual. Porque lo usaron para los cincuentones, pero también para ese remiendo, yo te digo de octubre, tuvieron que usar un fideicomiso, donde son personas públicas, o sea que el PIT-CNT y las organizaciones sociales allí no tenemos nada que ver porque no pasa por nuestras manos ese dinero. Y lo segundo y más importante... Pero espera, Karina, para no irnos de ahí, de ese fideicomiso. Eso pasa directamente. Me estoy poniendo en la persona que yo claro, no estoy... que está ¿no? Bueno, la situación. Mi ahorro va a ir con mi nombre también. Yo voy a estar seguro en ese fideicomiso que Gustavo González aportó hasta el momento tanto y sigue teniendo tanto. Mira, Gustavo, no hay organismo más seguro que el Banco de Previsión Social. Bien. No hay lugar más garantista de derechos que esa entidad y que ese ente. Y no es solo eso. El Banco de Previsión Social, que esto sí es bueno de la ley del 96, creó la historia laboral nominada. Entonces, cuando uno la mira, tiene que pensar, bueno, si yo aportaba por artículo 8, que le pagaba la mitad a la FAP y la mitad al BPS, y ahora vuelve todo ese dinero para el BPS, lo primero que va a suceder, que lo que yo veo en mi historia laboral va a ser la realidad por la que me van a calcular la jubilación. Porque hasta ahora yo la miraba y me la iban a calcular por la mitad de eso. Porque la otra mitad se la estaba pagando a la FAP. La gente eso no lo sabe. Claro. No sabe que la asignación computable es lo que está verdaderamente grabado. Esos son términos técnicos que utilizamos nosotros en BPS. Pero también, y a partir de que ese dinero retorna al Banco de Previsión, no solo lo refinancia, sino que se pueden repensar un montón de políticas públicas que, por ejemplo, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados
que era generador de puestos de trabajo. No te voy a decir que los salarios eran altísimos, pero por 4 horas, 17.000 pesos para un asistente personal que no necesitaba tener ni siquiera secundaria completa, con un curso del INEFOP podía dedicarse a ello, sufrió recortes desorbitantes. Claro. En pocos años. Entonces, claro, la gente ve el estado de cuenta que va a dejar de ver en la FAP, pero cree que es un cheque al portador eso. Y eso no son más que números y garabatos que hoy te dicen eso, mañana podés tener una rentabilidad negativa, por lo tanto, si justo decidís jubilarte en ese mes, vas a cobrar menos que el mes anterior, porque el tema de la SAFAP es una prestación no definida. Por eso cuando yo digo BPS, garantía total. Sí, vos sabés que el cálculo se hace así. Claro. Perfecto. Bueno, creo que están claros los 3 puntos. Ahora vamos a ir con Federico a una pausa muy pequeña y luego volvemos para ya hablar de la campaña en sí de firmas, si te parece. Trabajo, siempre brazo con brazo, nos hacen pensar. Estamos para asesorarlo, para que pueda elegir la mejor opción en publicidad. Canelones 1969. Teléfono 2408-3292. WhatsApp 099-808-269. O escríbanos a radiofenixcomercial@gmail.com. 1330 AM. Vení a lo de Silverio, tu parrillada tradicional en la emblemática esquina de Alejo Rosselli Rigus y 4 de Julio, a pasos del Estadio Centenario. Lo de Silverio, el asado más uruguayo del país, con los mejores cortes y las más variadas guarniciones y postres. Por reservas, 2628-4771. Te esperamos. Disfruta el verano, estés donde estés. Junta vacaciones y nuestros superprecios en surtidos de verano y disfruta más gastando menos. Junta tus encuentros con familia y amigos con nuestros superprecios en alimentos y bebidas y disfruta más comidas compartidas. Junta tus momentos al aire libre con nuestros superprecios en equipamiento de playa, jardín y camping y disfruta más lo que te gusta. Junta días de calor con nuestros superprecios en climatización, televisores y tecnología y disfruta las pausas para estar en casa. Venite, el verano se disfruta más juntos. El Dorado, siempre cerca para que ahorres más. En una época de cambios constantes, Fénix también se renueva para seguir acercando a su audiencia una programación actual, amena y participativa. Radio Fénix cambia, pero sin perder la esencia. 1330 AM. Casas, gente que trabaja, horas que se pasan. Continuamos en Habitar el Pensamiento, programa oficial de FUCBAN que se transmite todos los martes de 10 a 11 de la mañana. Y y hoy, claro, me estaba olvidando de algo muy importante, que estamos en canal YouTube. Tenés el honor de ser la primera invitada que... Estamos estrenando. En forma directa estamos yendo por canal YouTube. O sea que un abrazo a todas y a todos los oyentes y los televidentes, se podría decir, de YouTube. Es una herramienta muy práctica, aunque no lo creas, porque, no, claro. Porque, por ejemplo, nosotros que estamos en esto, que somos militantes tanto sindicales, sociales o lo que sea, repasar a veces... porque también la gente queda con dudas, reescucha y vuelve a encauzar y se le generan nuevas dudas. Bueno, entonces felicitamos al equipo de comunicaciones de FUCBAN por esta tarea que les lleva ya casi 3 martes instalando, viendo, coordinando, y hoy ya salimos y esperemos que todos los martes podamos entonces ahora también decir que estamos en el canal YouTube de FUCBAN. Karina, se habla mucho en la prensa, se pregunta mucho, algunos plantean de que no se va a llegar a las firmas, tratando de meter terrorismo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos en esta recolección de firmas? Bueno, para haber empezado tarde y como buenos uruguayos que somos, yo creo que vamos muy bien.
que es lento, pero es continuo, Ujú. y que estamos haciendo el mayor de los esfuerzos en una campaña muy austera, como debe ser una campaña de la clase obrera, ¿no? Poniendo tiempo y poniendo pienso, ya que no tenemos los grandes medios de comunicación y que eso nos cuesta un Sí, montón. y no tenemos dinero para cubrir Claramente, también. Es claramente. bien plebeya la campaña, Totalmente. Pero venimos bien porque la gente comprende, está empezando a darse cuenta de las dificultades y está tomando en cuenta que sí, que debe hacer no sé cuántos años, pero sí muchos, que no hay una propuesta tan popular en el sentido de defender los derechos de los trabajadores. Creo que acapara tanto activos como a pasivos, que en toda familia hay un jubilado o alguien que se está por jubilar, que hay que rediscutir todo este tema de la seguridad social entre todos, pero la campaña va bien, va sostenida, nos apoyamos entre militantes, ha generado algo muy positivo que ha sido el cruzamiento de militantes sindicales de diferentes sindicatos, y tú no estás, te cubro yo acá, y bueno, y así estamos, y vamos bien. El último dato que se dio a mitad de febrero, unos 153.000, ¿no? Sí, Firmas. 153.300. Ahí está, firmas. La próxima cifra se va a dar ¿cuándo? Y a fines de marzo tendríamos que poder tener una una cifra Más exacta, más digamos. exacta, sí. Pero hoy, ¿qué podríamos decir? Estaríamos... Y con el nivel sostenido que hemos Ajá. veniendo, sacando que ya no hay licencias y demás cuestiones, yo creo que andamos rondando unas 200.000. Ya, Sí, perfecto. yo creo que sí. O sea que no hay duda que vamos a llegar, pero les avisamos a los oyentes que si usted no firmó todavía, bueno, encuéntrenos, no tenemos tantos puestos fijos, pero bueno, donde estemos, firme porque queremos pasar la cifra que se nos pide, porque siempre hay alguien que no firmó bien, un número que puede estar mal, etcétera. Es decir, va a haber firmas de descarte, llamémosle así, entonces queremos estar bastante por arriba de las 270 más o menos que se nos piden, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, si decimos que estaríamos pisando los 200, bueno, hay que hacer un último envión, pero volvemos a repetir, la cifra exacta se va a dar después de Semana de Turismo, donde hay puntos de concentración importantes, donde Circula van a estar mucha los brigadistas, gente. ¿no? La Rural del Prado, Roosevelt, la Semana de la Cerveza en Paysandú, en fin. ¿Encontrás disposición en la gente que firma? Totalmente. Totalmente, porque no hay que explicar demasiado. Sí, eso me llamó la atención. Ya cuando le decís las primeras dos cosas, la gente dice, sí, es por las jubilaciones, sí, te firmo. Ujú. Incluso con mucha alegría tengo que decir que es impresionante la gente que te conoce por otro lado y te llama y te dice, ¿no tenés papeletas? Así le hago firmar a toda mi familia, y eso ayuda y ayuda muchísimo. Bueno, también. eso sería fundamental, que cada uno de los que firmó pida papeletas, se lleve, haga firmar al vecino, a su familia, porque de a una, de a dos, de a tres vamos a llegar a todo lo que estamos llegando. Las barriadas, obviamente, que juntan mucho más. El otro día, la brigada de Fuban, por ejemplo, en 3 cruces, en 2 horas, y con 2 horas y poco, 244 firmas, Sí, ¿no? claro. Y lo que tú decís también llama la atención. La gente no investiga tanto, sino que pregunta, si esto es contra la SAFAP, o te dicen es a favor de que uno se pueda jubilar a los 60 años, etcétera. Yo creo, Karina, que se ha logrado poner en la agenda pública, a pesar de no haber podido llegar a los grandes medios masivos de comunicación, ¿no es cierto? Yo creo que sí. Yo creo que sí, sobre todo porque la gente tiene plena conciencia de quienes están visualizando como algo terrible que una viuda que se ocupó toda la vida de sus hijos y lamentablemente queda sola en la vida, tenga que vivir con 5.000 pesos. Es la verdad que es... no es triste, es casi Sí, que... patético, ¿no? Y sí, podría ser otro adjetivo calificativo. Realmente que una persona que tiene sueldos de 6 cifras se fije en eso es Lamentable. lamentable. ¿Sabés que una cosa que me parece importante, ya que tú como trabajadora del BPS, sería saludable que el oyente sepa, porque acá se habla
BPS Jubilaciones. Y el BPS es mucho más que jubilaciones. Sí, podrá ser. Entonces, contanos algunos servicios que le brinda al país el BPS. Bueno, Más allá de la jubilación. por ejemplo, hay algo que la gente tampoco todavía identifica mucho. Yo fui madre soltera también y tuve que recurrir a perseguir al padre de mi hija por todos los trabajos que tenía porque no había manera de retener la pensión alimenticia. Yo no sé si la gente sabe que el registro de obligados alimentarios lo lleva adelante el BPS. Es el que recepciona todos los oficios judiciales. Y la madre no tiene que preocuparse más de perseguir dónde está trabajando el padre de sus hijos. Ya el oficio llega directamente al Banco de Previsión Social, que lo deriva a la empresa a la que está afiliado, y la empresa hace la retención y a la mujer se le deposita. No sé si la gente lo sabía eso. Muy bien, la verdad que Eso yo es no lo sabía, pero es muy importante. ¿Qué otro servicio podemos Bueno, tener? viviendas para jubilados. En el interior, donde yo vivo, la gente que vive en las viviendas del BPS vive feliz y vive tranquila, vive cuidada, vive acompañada, y realmente es un proyecto muy positivo para la tercera edad. Hablando de este tema de vivienda, bueno, los jubilados que ganan menos de 12 unidades reajustables tienen derecho a una vivienda de BPS. Y ese trabajo también lo hacemos nosotros. La recaudación del IRPF y el IAS la hace el Banco de Previsión Social y le hace la correspondiente transferencia a la DGI. Si bien el BPS no cobra ningún reembolso por esas tareas, la DGI se toma el trabajo de cobrarnos más de 100 millones de dólares por año, porque nosotros le hagamos el trabajo y le transferimos el dinero. Qué barbaridad. Sí. ¿Y el directorio del BPS no toma cuentas en Y ese no. asunto? No. O sea, es muy bueno el BPS. Y somos macanudos. De hecho, ustedes recuerdan del plan de emergencia cuando inició, Sí. que se creó el MIDES. Bueno, ahora se llama plan de equidad. Bueno, lo atendemos pura y exclusivamente los trabajadores del BPS, las declaraciones juradas, el pago, los recibos, todo lo hacemos nosotros. Sin embargo, es una tarea del MIDES. Ahora también tenemos ventanilla única del MIDES, por lo tanto también hacemos lo que se llama el monotributo social MIDES, que para personas de bajos recursos que quieren estar formalmente en el mercado de trabajo, cumpliendo con sus aportes y teniendo después un futuro, una prestación contributiva. Bueno, continúo, los registros de obra lo hacemos nosotros. También, claro, sí. Por supuesto que cobrarle a los empresarios también lo hacemos nosotros. Todo lo que tenga que ver con prótesis, órtesis. Hay un tipo de operación que se llama ablación, que es en el corazón, que es Sí. una operación bastante complicada y cara. Vale en la órbita de entre 8 y 15 mil dólares más o menos. Bueno, eso le corresponde a los trabajadores activos y nosotros lo gestionamos. O sea que el BPS es todo para la vida del trabajador. Y no hay que olvidarse cuando te quedas sin trabajo. Claro, el seguro. Que bueno, mirá qué casualidad. Cuando tú te quedas sin trabajo, el Banco de Previsión Social te paga una parte del salario, que para nosotros es poca, pero bueno, es lo que hay y es lo que se podría mejorar eventualmente si mejoraran los ingresos. Pero la FAP no solamente no interviene para solventar al trabajador en su momento más complicado, digamos, a nivel económico, sino que esta ley lo habilita a que le pueda seguir cobrando las comisiones mientras está desempleado. Increíble. Son como más elementos para poder aportar Claro. a la opinión crítica de la gente y que vea que esto no es una cuestión político-partidaria, sino un tema social, realmente de base, digamos. Un tema que las escuché, creo que a ustedes, en otro medio radial, la otra vez plantear el problema de falta de funcionarios del BPS que no se han tomado. ¿Eso es así? Si podrá ser así, que tenemos el récord histórico de mínimo de personal en el BPS, cuando estamos enfrentando una reforma jubilatoria que todos los días te cambian las formas de atención a las personas, te están cambiando las formas de trabajo, y estamos en la DINATRA por ese tema, fuimos al Parlamento por este tema. ¿Cuántos trabajadores se han jubilado, se han ido? Y en alrededor los de últimos 600 tiempos? vacantes fueron anuladas de un plumazo en 2021, porque la OPP así lo mandataba. Nosotros entendemos las políticas de Estado. Lo que no podemos admitir es que un organismo que presta todos estos servicios y que en la pandemia fue crucial para mantener en pie a ciudadanos y ciudadanas que tenían derecho a diferentes prestaciones, tengan menos personal que una intendencia, por ejemplo.
Claro. 3.300 personas trabajan hoy en BPS. En todo el Supimos país. ser 10.000. En todo el Sí, país. claro, en todo el país. Estamos hablando de que nosotros tenemos oficinas, por ejemplo, Colonia. Colonia tiene Colonia, Carmelo, Rosario, Juan Lacase, Nueva Albesia, Colonia Miguelete, Omú de la Valle, Nueva Palmira, y seguro me está faltando alguna. Sí, sí. Para que ustedes Nueva vean... Albesia. Sí, Nueva ¿No? Albesia la También. dije, sí. Me debe haber faltado alguna otra, pero la verdad es que Todo eso cubre BPS. en Colonia. cada pueblito hay un BPS. Claro. En cada pueblito hay un BPS. Y si no hay en cada pueblito, por ejemplo, Conchillas, Ujú. que está a 20 minutos de Carmelo, tiene atención periódica. Atención periódica significa que vamos 2 días a la semana, 1 día a la semana, dependiendo del flujo de trabajo que haya. Otro elemento que los detractores, digamos, han tirado ha sido, tenemos que ocuparnos de los niños y no tanto de la tercera edad, ¿no? Como que este plebiscito solo se ocupa de los adultos y dejamos a la vera del camino, digamos, a los niños y las niñas. Como si los niños y las niñas no nos importaran, ¿verdad? Claro. No, al contrario. Al contrario, una reforma seria de seguridad social hubiese involucrado el monto de las asignaciones familiares, cómo se puede ayudar a las madres de hogares monoparentales, no solamente dándoles una prestación en dinero, sino tal vez ayudándolas a ellas en el tema de educación, a que ayuden a sus hijos a poder terminar el primer ciclo escolar, después que continúen sus estudios, enmarcarnos en políticas públicas de fondo, ¿verdad? Y bueno, yo creo que atacar y poner generaciones contra generaciones es de canallas. Y como lo dije hoy hace un rato, el 40% de los hogares uruguayos subsisten gracias a una jubilación y una pensión donde casualmente viven niños pobres. Bueno, leí un estudio que planteaba que mayoritariamente el jubilado, por ende adulto, de los hogares más humildes son sustento fundamental hoy en día para justamente la alimentación de toda esa familia, de sus nietos, por ejemplo, ¿no? Este estudio aclaraba de que bajo ningún concepto, al contrario, si las jubilaciones se aumentan, los hogares más humildes se van a ver beneficiados por también los trabajadores jubilados que aportan para la educación de los nietos, la comida o lo que sea, ¿no? O sus propios hijos, que tienen que mantener a otros. En otro orden, ellos, por ejemplo, Gandini, el senador Gandini, que es un wilsonista muy particular, ¿no? Wilsonista. Bueno, él se dice wilsonista. Bueno, qué raro. Si estuviera vivo Wilson, yo no sé si lo aceptaría en sus filas. Pero bueno, él dijo que iba a hacer campaña para salir a decir no firmar. ¿Mm? No lo vi por pero hace un ningún tiempo lado. dijo que iba a firmar para habilitarlo, ¿te acuerdas? Sí, Será bipolar el hombre. Bueno, puede ser. yo creo que estos detractores que gozan de buena salud, que gozan de buena fortuna, que nunca han tenido un problema económico, que no saben lo que es pasar necesidades, deberían llamarse a silencio. Máxime cuando son los representantes directos de la población, porque los eligieron, ¿verdad? Claro. Yo no lo voté, por supuesto, pero no quiere decir que no lo considero un Sí, que no representante sean representantes nacional. nacionales. Es como todo en la vida, ¿no? Te toca y te tocó. Llamarse a silencio sería una inteligencia de su parte. Yo creo que la desesperación los está haciendo. A nosotros realmente no nos complica porque argumentos son los que nos sobran para darles respuesta. De hecho, decirle a Gandini, por ejemplo, ya que lo mencionaste, se podrían nombrar un montón de personalidades más del medio, pero no hay necesidad ninguna, que seguramente él gane un sueldo de 6 cifras, pero que seguramente tampoco lo vuelque todo al mercado interno. Sin embargo, el trabajador asalariado y el jubilado pobre se Claro. gasta todo porque no llega a fin de mes. Entonces, acá tenemos que sacar otra conclusión. Nosotros sabemos que la Constitución dice cómo se financia la seguridad social y ahí habla de la intervención del Estado. Pero también, y posterior a eso y por fuera de la Constitución, hay 7 puntos del impuesto al valor agregado que se destinan para la seguridad social. Entonces, un niño que está comprando un alfajor o un bizcocho en una panadería para llevar a la escuela, está pagando IVA. Y un veterano que ya está jubilado, que se gasta toda su jubilación en el mercado de alimentos, por ejemplo, porque es lo que más hacen es comer o tomar remedios. Bueno, se gasta también todo el salario y de su íntegro ingreso
un 7% va para la seguridad social. O sea que eso de que los pobres aportan poco es bastante relativo. Hablando de aportes, en nuestro país se da la ridícula situación de que los trabajadores aportan más que las patronales, ¿no es cierto? Es peor que eso. A ver. Es peor que eso. Eso sí estamos hablando estrictamente de la industria y el comercio. Sí. Que ahí supuestamente el patrón aporta la mitad. Que en realidad no es tal, porque si uno ahí cuela las exoneraciones que tienen los grandes capitales, ese 7,5 se vuelve en un 6,8 más o menos. Si vamos a la parte del campo, es peor aún. Un trabajador rural que es dueño de 100 hectáreas, porque ya si se pasó de 50 deja de ser productor familiar, aunque se levante a las 4 de la mañana a ordeñar y esté todo el día haciendo las tareas, que es la realidad de un trabajador con poquitas hectáreas, paga 1.200 pesos por hectárea, Coniat, ¿verdad? Y un gran hacendado, ¿cuánto paga? ¿Cuál podría ser, en el imaginario colectivo, si el pobre del campo, que tiene 100 hectáreas, que tiene bastante igual, paga 1.200 pesos por hectárea, ¿cuánto podría pagar un gran hacendado? Claro, tendría que pagar 3, 4 veces más. Bueno, paga 6 pesos con 50. ¿Por hectárea? Sí, señor. Qué vergüenza. Este dato hay que manejarlo mucho más. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que es muy difícil explicarlo en términos técnicos. Hay que hacerlo así como un poco coloquial para que la gente pueda dimensionar lo que estamos diciendo. Porque tenemos 4 años de rebaja sostenida de salario, 40 meses completos de baja de salario y una paridad aparente con el 2019 a la que llegamos ahora. Y estamos hablando que en ese mismo periodo las exportaciones del campo ascendieron a cifras exorbitantes. Sí, sí. Otro elemento que es importante que el oyente lo tenga claro también es que hemos lanzado algunas cifras de países que tenían, llamémosle, AFAP, y que han dejado de cubrirse por ese servicio. ¿Cómo es esta situación? Y esta situación, esto arrancó en el año 81 con Pinochet en Chile, y el mundo tiene alrededor de unos 200 países. Solamente en 30 pudo penetrar este sistema de privatización del dinero de los trabajadores, o sea que habemos 30 tontos, 30 países muy... La verdad que entramos por el aro, digamos. De 30 a 18 ya modificaron total o parcialmente ese sistema. No todos eran iguales, el nuestro es mixto, dentro de lo que hay no es lo peorcito, por decirlo de algún modo. Pero la realidad es que la privatización del dinero de los trabajadores no ha funcionado en ningún lugar. No funciona. Funciona en países del primer mundo. Sí, los tercermundistas tenemos otra lógica. Por tener ya algunos años, recuerdo cuando se vendía el modelo chileno. El modelo chileno era para todo el modelo chileno. Para todo. ¿No? Hasta que se desbarrancó. ¿Te acordás Talvi ahora? Hasta que se desbarrancó. Karina, queda un mes y medio. Tenemos que llegar a la cifra que solicita la Constitución de la República y la Corte Electoral. Hay un tema que a mí me parece que hay que tratar de trabajarlo mucho, y es que yo he visto que la juventud tiene que informarse más de este tema, porque en realidad los jóvenes son los que van a ser... Sí, ahí está. ¿Qué podrías decirnos de ello? Y bueno, ahí está la tarea que nosotros tenemos que tratar de realizar para llegar con una campaña que visualice ese colectivo, ¿no? Yo creo que aquel joven que está dentro de la academia, que está estudiando en este momento y que tiene una sociabilización que le permite hacer un análisis crítico de algunas situaciones, tiene mayor llegada. Ahora, el problema lo tenemos con aquellos jóvenes que ni siquiera han tramitado su credencial. Porque ¿qué han perdido esos jóvenes? Han perdido la esperanza, han perdido... la credibilidad, el sistema político para ellos ha perdido la credibilidad. Exacto. Entonces, tenemos que reflotar esta idea de que este plebiscito es de trabajadores para trabajadores y sacarnos ese manto de duda que quieren poner algunas personalidades públicas, como los que nombramos hoy en el correr de esta entrevista. Y la verdad es que pensemos por sí mismos, que no nos dejemos engañar y que podamos llegar a ellos con un mensaje claro.
Lo que no haces hoy, mirá que la vida pasa rápido, Claro. porque yo también cuando era joven pensaba que me faltaba muchísimo tiempo para tener esta edad. Lo que no haces hoy se ve evidenciado en lo que te perjudica mañana. Y las reformas de jubilaciones y pensiones muestran lo peor de sí mismas 20 años después, por lo menos, desde que están votadas. Sí, y algunas otras cuestiones que debe saber la gente también, ¿no? Por ejemplo, se nos critica que queremos poner en la Constitución esto. Como que esto es una barbaridad, ¿por qué hay necesidad de poner esto en la Constitución? Y yo les digo que, por ejemplo, en la Constitución está planteada la exoneración de toda la enseñanza privada. Sí, ejemplo, correcto. Que tendría mucho menos que ver que con esto que nosotros queremos plantear, que favorecería, sin ver si es público o privado, a todos los jubilados del país, ¿no? Por ejemplo, con el tema del salario mínimo y demás. Karina, yo diría que esto tiene dos etapas. Una, la llegada a las firmas. Correcto. Y luego viene la otra. En la otra hay algún problemita con fuegos amigos y fuegos enemigos. Sí. ¿Quién va a poner la papeleta? ¿Quién no la va a poner? A mí me pareció un poco bastante fuera de lugar, sobre todo para los Frente Amplistas, que el presidente del Frente Amplio se pronunciara de determinada manera, porque él tiene que respetar la sensibilidad de todas y todos. Pero sin ir a ese tema, ¿no? Sí. Sin ir a ese tema, sabemos que hay sectores que pensábamos que iban a estar de acuerdo con nosotros y hoy no están, pero no hay también un discurso, yo por lo menos no veo un discurso coherente, porque esto nada tiene que ver, y eso me parece que hay que explicarlo, con si mañana el país tiene un diálogo nacional. Al contrario, porque esto es importante tenerlo claro, sobre todo para ese votante frente amplista que puede estar dudando, y tiene razón de ser, bueno, mi sector no quiere que vayamos a este plebiscito y eso, y se ha puesto un poco de que la única salida es el diálogo social. ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, es indispensable un diálogo social, eso sin lugar a dudas, y yo creo que este plebiscito lo promueve. Exacto. Muy lejos está de invalidarlo o de anularlo. Al contrario, es totalmente necesario. Sin un verdadero diálogo social, estos 3 puntos no van a tener sustento porque va a haber que hacer una ley en serio, ¿verdad? Y cuando digo en serio, me refiero a todo lo que mencioné hoy. ¿Cuánto cuesta plantear la agencia reguladora? ¿Cuánto le cuesta al pueblo? Porque no es cuánto le cuesta al Estado. El Estado somos todos. Es cuánto nos cuesta a nosotros, trabajadores de a pie. Nosotros queremos saber cuánto sale. Tenemos derecho a saber cuánto sale. Con respecto a poner en la Constitución o no, con este tema de las 2 bibliotecas, yo tenía un profesor de constitucional que me decía, usted puede decidir poner en una papeleta mañana que quiere que todos los elefantes vuelen y sean rosados, y lo puede hacer si quiere. Después está la cuestión de si es pertinente o no. Para nosotros es más que pertinente. Y creo que lo dejé claro con lo de la edad, pero no lo dije con lo de la SAFAP. ¿Por qué es tan importante? Nosotros tenemos un ejemplo acá cruzando la orilla, que es la Argentina justamente, sí. Que por voluntad política se eliminaron las AFJP. ¿Y qué está pasando hoy con Milei? Las está trayendo de nuevo. ¿Por qué? Porque se hizo por una ley paramétrica. No se hizo por la Constitución de la República, que si quieren después volver a poner las AFAP van a tener que volver a preguntarle al pueblo si quiere o no quiere. Y reformar la Constitución. Exactamente. Claro, eso me parece que es importante, que si uno tiene que ir a un diálogo, pero ya va con puntos firmes, y que el pueblo dijo... Quiero esto. En este diálogo pueden hablar todo lo que quieran, muchachos, pero esto sí tiene que ir, es clave, es fundamental. Entonces me parece que no entender eso o obviar eso es un error político muy grueso. Y eso hay que decírselo a aquel que dice esto está contra el diálogo social y esto lo resuelve solo el diálogo social. No se está contra el diálogo social y no todo lo resuelve el diálogo social. Yo viví directamente la concertación nacional programática de los años 84 y 85. En nuestro caso, los cooperativistas de vivienda, que hicimos el primer plebiscito nacional y que juntamos 330.000 firmas en un día, imagínate qué coyuntura era aquella, sí, tan distinta a la de hoy, ni mejor ni peor, pero muy distinta, diferente. Sin embargo, en la CONAPRO, que era un gran diálogo social, la concertación nacional programática, todos los partidos políticos firmaron
la ley de propiedad horizontal se derogará lisa y llanamente, textuales palabras. Llegamos al año 85 y el senador del Partido Colorado, Américo Ricaldoni, dijo que si bien estaba de acuerdo con derogarla, habría que ver si los dirigentes de fútbol no habían obligado a la gente a firmar. Y nos llevó 2 años que se derogara en el Senado definitivamente. Esto para no olvidarse de la historia, para darse cuenta. Si nosotros hubiéramos tenido el reaseguro de que en la Constitución se hubiera podido poner, que no podíamos, pues en ese momento estábamos en dictadura, diferentes, ¿no? Claro. Sí. Pero bueno, y eso nos llevó 2 años, todo porque al señor senador Américo Ricaldoni, del Partido Colorado, del sector de Sanguinetti, se le ocurrió decir eso y nos obligaron a votar en forma secreta, porque también dijeron, esto fue a mano levantada, las presiones de los dirigentes, bueno, siempre la misma música, ¿no? Que recuerdo que le ganamos por el 98% con votos secretos. Yo creo que el uruguayo es muy inteligente y no hay que subestimarlo, la verdad. Por supuesto. Yo creo que lo que hay que dejar claro es que la gente puede pensar por sí misma, no necesita que nadie le diga lo que tiene que hacer. Exacto. Y que con respecto a lo que tú decías de un craso error político, yo creo lo mismo, porque van a tener que pagar las consecuencias de dar explicaciones de por qué estuvieron en contra de un plebiscito de estas características, cuando la gente realmente tome conciencia en la segunda etapa que tú bien mencionás. Karina, nos tenemos que ir, se tiene que ir a Habitar el Pensamiento, que hoy lo llenamos de contenido. Tu último mensaje para la audiencia de Habitar el Pensamiento. Bueno, mi último mensaje es que a la firma se va a llegar, que estamos completamente convencidos de ello, que vamos a tener que trabajar muy duro en la segunda etapa, pero que justamente nosotros no subestimamos a los trabajadores y trabajadoras de este país y que este proyecto arrancó con una base social donde lo primordial era el ser humano, y así vamos a trabajar hasta el último día y vamos a lograr llegar al plebiscito y vamos a lograr llegar al 50% más 1. Bueno, te agradecemos mucho, Karina, presidenta del Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Social, que hayas estado entre nosotros, y sabés que este micrófono está abierto siempre para los que luchan. Las gracias a ustedes. Y a ustedes los dejamos hasta el próximo martes, de 10 a 11, como siempre, en Habitar el Pensamiento. ¿Qué tendremos el próximo martes? Bueno, nos gustan las sorpresas. Nos vemos. Siempre brazo con brazo nos hacen pensar.